bienvenidos a otro episodio de Coffees and Stories. Yo soy Laura. Hoy estamos grabando otra vez desde Rivera Huila, en la casa de una persona, un personaje que las personas que lo conocen desde diferentes facetas. Eso es como una cajita de sorpresas, hay de todo por esculcar. Estoy con Alfonso. Hola, Alfonso, ¿cómo ¿Qué tal? estás? Buenos días, Laura. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchas gracias por recibirnos en tu casa y por animarte a compartir tu historia. Un placer. Alfonso, para las personas que te están viendo, ¿cómo quisieras presentarte? A ver, pues nada, yo soy como una mezcla de todo, ¿no? Soy algunas cosas y después soy como un proceso de construcción de una personalidad, ¿no? He hecho muchas cosas y que me han ido formando y que todavía me siguen formando, ¿no? Es una mezcla muy intensa de lo que viví en España y de lo que he vivido en América desde el año 92 y todos esos cambios, ¿no?, que te supone cambiar de un lugar, de un continente a otro. Y es eso, ¿cómo me definiría? Pues eso, una persona todavía en proceso de construcción y de aprender mucho, ¿no?, que necesito. Me muevo en muchas cosas, ¿sabes? A veces pienso que nunca me pude dedicar a una sola cosa, ¿no? Eso es una ventaja porque nunca te aburres, ¿no? Siempre tienes cosas que hacer, pero lógicamente también a veces dices, joder, ¿por qué no me dediqué finalmente solo a eso? Sí. Pero no, me gusta también un poco la vida movida, ¿no? Eso sí que es clave, ¿no? Me gusta el movimiento, no me gusta nada la monotonía. Yo desde pequeño nos enseñaron, sabes, que como te comentaba un día, ¿no? Nuestros padres, cuando se murió Franco, nos dijeron: Alfonso, disfrutar de la vida, disfrutar de todo lo que nosotros no pudimos, ¿no? Y lo tomaste al pie de la letra. Y lo tomamos al pie de la letra. Sí que nos decían ser responsables, lo intentamos dentro de las medidas, pero sí que nos dimos cuenta, y era una época, mira, Franco se murió en el año 1975, ¿no? Después de 40 años de dictadura, y fue una época muy impresionante, ¿no? Porque desde pequeños estábamos viviendo en las casas, estábamos viviendo en las calles, todo ese tema de lo que suponía la transición, ¿no? ¿Sabes? De cómo qué iba a pasar con el país, ¿no? Una vez que se muriera Franco, y había un movimiento político, social muy fuerte, ¿no? Y un cambio cultural. España tuvo que transformarse, ¿no? Estaba agarrotada, la dictadura fue terrible, ¿no? Y allí es como mis padres nos dijeron, no, adelante, chicos, ¿no? Y fuimos una generación, por ejemplo, mi hermano, yo me acuerdo que... ¿Cuántos son? Somos 4 hermanos conmigo, 2 mayores, 2 chicos y después la pequeñaja, ¿no? Yo la llamo la pequeñaja, todavía Belencita, pero ya tiene sus añitos, ¿no? Pero siempre será la pequeñaja, ¿no? Pero hay una cosa que también, además de mis padres en ese sentido de todo, es la figura que a mí me clavó, ¿no? Porque mis padres trabajaban, ¿no? Y era la persona que realmente me crió, que yo digo que es como mi madre, ¿no? Yo la quería con toda mi alma, que era Petra, ¿no? Que era la Petrilla, ¿no? Ella era una mujer muy especial, era una mujer que... Ella vivía en un pueblo de Extremadura, de lo más pobre que había en España. Y cuando empezó la guerra civil ellos eran del bando republicano, todos, lógicamente, eran jornaleros de los grandes latifundios. Y cuando llegó el fascismo y arrasó con todo, ¿sabes? A ellos pues les empezaron a cobrar, ¿no?, ese apoyo a la República. Y Petra sufrió muchísimo la guerra civil. La sufrió y te contaba todo, ¿no? Ella era un personaje, no sabía leer, era analfabeta, pero era como Sancho Panza. Yo nunca he visto una persona que tuviera más refranes, era impresionante, era una memoria inmaterial que es una pena, de verdad es una pena que no se la pudiera grabar todo lo que ella decía, pero fue clave en mi vida porque nos enseñó esa visión, ¿no? Yo vengo de una familia que al principio era una familia muy rica, bueno, rica, era muy rica, no sé, rica. Vivíamos muy bien en un barrio de Madrid, yo nací, me crié enfrente del Palacio Real de Madrid, ¿sabes? Vivíamos con un nivel de vida... Sí, tenías privilegios. Sí, había muchísimos privilegios, pero yo creo que fue ese contraste de Petra, ¿no?
Petra nos marcó, yo creo que nos marcó a todos los hermanos, nos marcó muchísimo en el sentido de que nos dio a ver una vida que no estábamos viendo. Aterrizarnos. Y ella nos contaba todas las historias. Hablar con ella era, yo me acuerdo, cuando ellos se iban haciendo con su padre, que se iba haciendo el contrabando de café, que iban a buscar café a Portugal para traerlo a España, pero nos contaba de los inviernos, el miedo de los lobos, porque fue una época de hambre muy dura en España después de la guerra, además de toda la estigmatización que tenía toda esta gente. Y todo lo que te contaba, esas historias de los lobos llegando a las aldeas, de la nieve, ¿no? Y uno decía, por Dios, esto parecen los cuentos de José Tigre, era una cosa, ¿sabes? Y esa es, yo creo que la persona que a nivel de la infancia más me marcó, ¿no? Mis padres eran muy curiosos. Mi padre se consideraba vasco, pero tenía un cacao mental, era un vasco monárquico, ¿no? Eso ya te marca. Pero nos marcó mucho, pero era abogado laboralista, él. Y él también tenía un punto muy de intentar ayudar, ¿no? Él estuvo de director de personal de trabajar sin cobrar también. Sí, de trabajar sin cobrar. Y eso le buscaba muchas peleas con mi madre. Me imagino. Lógicamente, muchísimas peleas porque mi padre llegaba con unos regalos que eran espantosos. Mi madre tenía una sensibilidad tremenda, ella era pintora. ¿Sabes? Y tenía una sensibilidad y un gusto exquisito, era fabulosa, ¿no? Pero claro, ella pertenecía a esa clase sus padres se salieron de la guerra civil, mi abuelo tuvieron que salir de Jaén y se fueron a Barcelona a vivir, y mi abuelo fue una figura, primero fue republicano, después se volteó, pero era un personaje, mi abuelo era impresionante. Yo desde las figuras así de los abuelos, a los abuelos paternos no les conocí, pero mi abuelo es de estas figuras también, era muy inteligente, ¿no? Te marcaba, era un tipo muy serio, ¿sabes? Pero te marcaba la personalidad que tenía el man, era sobre todo la inteligencia. Y mi madre, pues fue muy particular esa sensibilidad, y además es muy curioso, mi madre salió de España con una amiga en los años 50, que para ser mujeres, ¿no? Y se fue a París, ¿no? Y te contaba todas las historias de París, nosotros le decíamos, pero tú, ¿y qué hiciste en París, no? Yo me acuerdo una vez que con mis padres les preguntábamos, bueno, mamá y papá, ¿vosotros llegasteis vírgenes al matrimonio? Y mi madre decía que sí, ¿no? ¿Y tú querías saber qué pasó en París? Sí, todos decíamos, no, tú no, ¿cómo vas a tener esa vida en París? Allí qué pasó, ¿no? Y yo me acuerdo una borrachera muy fuerte cuando nos hicimos la última foto de familiar, que salió ese tema y nos estábamos divirtiendo muchísimo, y era intentar sacar a mi madre, pero mi madre contaba cosas de París que no eran de toda la belleza, de todo lo que veía, de cuando conoció a Picasso, no lo que tú querías escuchar. No, queríamos saber un poquito más de esa vida, de lo que hizo ella, ¿no? Pero ella fue muy cerrada con ese tema, yo creo que era muy cerrada. En cambio, mi padre era todo lo contrario. Mi padre era, que allí he sacado yo también mucho, le encantaba la vida social. Eso te iba a preguntar. Le encantaba la juerga. ¿A quién te pareces en ese? A mí mis hermanos me dicen que yo soy más Linares, más mi madre. Pero después en físico, así pero después yo creo que cada vez eso me lo dijo mi cuñada, cada vez te pareces más a tu padre, y me espanta. Con todo lo bueno. Pero es eso, a mi padre era muy de social, de la vida social, era un desastre también a nivel matrimonial, estuvieron ahí esos matrimonios, porque eran dos personalidades muy diferentes, ¿no? ¿Sabes? Mi padre, por ejemplo, yo soy un hincha, que todavía no lo entiendo, del Athletic Bilbao, y a mí es que me afecta psicológicamente cuando el Athletic Bilbao pierde, y digo, pero ¿cómo puede sentar su normal de que un partido de fútbol te pueda afectar, ¿no? Pero es una cosa que tenemos dentro, ¿no? Te entiendo, mi esposo es igual cuando pierde el Ajax. Es una cosa, y además el Athletic Bilbao primero, a mí es que con España yo siempre he defendido que España tendría que arreglar sus problemas, ¿no? Tanto con el País Vasco como con Cataluña, y se tendría que, no podemos llegar al extremo de una guerra jamás, ni de radicalizar posiciones. A mí, por ejemplo, Euskadi me parece que es un referente también, ¿no? Pero un referente de lo que ha sido el movimiento social, ¿no? De allá, ¿no? Es de las comunidades en España que son más avanzadas, más progresistas en todo, ¿no? Tiene un movimiento social potentísimo, ¿no? Y
y nos marcó mucho. El fútbol, por ejemplo, en España es muy político también. Tiene una marca, un partido entre el Athletic Bilbao y el Real Madrid no es simplemente... El Real Madrid era el equipo de Franco, ¿sabes? En cambio el Athletic Bilbao siempre era como lo más progresista allí, ¿sabes? Y allí se juegan, es lo mismo que en Barcelona, Real Madrid, ¿no? El fútbol en España tiene un componente allí de ese tema que es clave, ¿no? Y forma parte de no haber superado la guerra civil. España, la ley de olvido, yo no lo entiendo. Ahora que he ido avanzando ya y trabajando en temas de paz y derechos humanos, esos acuerdos de la Moncloa que dejaron todo en silencio, no pasó nada. Fue, yo creo, que los mayores pecados, y parece mentira que después de 70 años ya, casi, más, todavía en España los discursos de las campañas políticas retomen el tema de la guerra civil. Parece mentira que en España no se quieran sacar las fosas comunes, que todavía haya gente que no quiera mostrar eso ni de lo que pasó, ¿no? Y eso sí, es como marca. Bajar el telón sí. y ya. Mira, nosotros somos nietos de los que mi madre vivió, era niña cuando la guerra civil, pero eso no te marca, ¿no? Había un debate allí muy fuerte, ¿no? Que en España no se ha superado, ¿no? Y que ahora ves que es peligrosísimo lo que está pasando en Europa, en general, todo ese ascenso del fascismo, de la ultraderecha, es peligrosísimo. ¿Dónde nos podemos estar metiendo? ¿A dónde podemos llegar? ¿Dónde nos podemos llegar? No hay derecho de que dejemos pasar lo que está pasando en el mundo actualmente con Gaza, con todo esto, y que no hagamos nada. Estamos dando puertas como 1930, el ascenso del nazismo de nuevo, ¿no? Creo que también es que hasta que no nos toque, no nos importa, ¿no? Es más también una cuestión de imagen. Entonces tú ves la gente en redes apoyando, opinando, pero hasta ahí llega. Es un movimiento por redes y ya. Sí, pero falta, por ejemplo, tú lo veías, ¿no? Vemos que no es la movilización social frente a lo que está pasando en Palestina, en el Líbano ahora y lo que va a pasar, no está siendo lo que uno espera ante la brutalidad. Son 42.000 muertos, ¿no? Es una cosa, más los 1.200 de Hamas, que esto es una barbaridad, ¿no? Lo que están haciendo, ¿no? Se están saltando a la torera todas las leyes internacionales, el derecho internacional humanitario, les da igual, les da igual. Y yo creo que ahí estamos dando un paso muy peligroso. Bueno, pues te sigo hacia contando. atrás. Sí. Entrevista Alfonso, toma 2. Decide salir de España. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? A ver, en España yo cuando ya me marché de casa de mis padres me fui con un colega a vivir a un barrio obrero de España, Vallecas, ¿no? Eso fue tremendo. Fueron, no sé qué año fue, pero qué bien nos lo pasamos. Yo creo que en todos esos años que llevamos, que fueron como, no sé si 4 años o 5 allí, desde venirme es que debimos tener de calma pocos días, se cuentan con los dedos de la mano, porque eso era un alboroto. En una casa de 60 metros cuadrados un día metimos como más de 90 personas, ocupando todo, eran juergas, disfrutábamos muchísimo, nos lo pasábamos, además en una época que tampoco plata vivíamos de lo que salía, ¿no? ¿Sabes? Y allí en esa época pues conocí a la mamá de mi hija mayor, de Gaby, y yo me acuerdo que el día antes de enrollarnos yo le dije si se venía a Guatemala conmigo, porque yo había visto una foto de los hermanos del amigo de mi infancia, desde un amigo que tengo todavía de Gusi, que es un personaje, me marcó mucho también, ya hablaremos de él. Y vi una foto de su hermano en unas escaleras, creo que era en Chimaltenango, ¿no? Con él y con Manuela, con su compañera, ¿no? Y yo cuando vi esa foto dije, yo voy a ir a Guatemala. ¿Fue ahí que lo decidiste? Sí, yo allí dije, la tenían, eso fue unos años antes de marcharnos, ¿no? Pero dije, yo me voy a Guatemala. Que tenía mucho que ver también por las noticias. Ya te digo que esa época de los años 70, 80 en España, toda la movida madrileña, tú imagínate, ahí te das cuenta de cómo tú puedes, la libertad, ¿sabes? Sin seguridad es posible. Ese concepto de la seguridad, de que tiene que estar todo vigilado, controlado, no. Yo me acuerdo que cuando das los derechos, y que reconoce los derechos y respeta los derechos, y Madrid era un ambientazo, Madrid tenía un ambientazo, era único, ¿no? Esa movida de los años 80 era, ¿sabes? Podías hacer de todo respetando, yo me acuerdo, conciertos gratis, de los mejores grupos, ¿sabes? De estar en las calles bebiendo cerveza con los amigos. Tú ibas a
a Malasaña, y yo me acuerdo que quedabas con la gente, los teléfonos antes, a veces era así, pero llegabas y siempre te encontrabas con gente, daba igual, al final formabas grupos y era todo muy bueno. Después ahí ya empezaron a darse cuenta de que eso no era rentable, ¿no? Para los empresarios y todo, y yo creo que todo ese control de los bares y todo tenía mucho que ver, porque, ¿sabes? Era de empezar a poner impedimentos para que las tienditas no salieran, sino que fueran los grandes empresarios que ya tenían su idea de desarrollo ya. Pero fue una época muy divertida, ¿sabes? Pero cuando ya conocí a la mamá de Gaby, ya lo tenía claro. Yo tenía que salir porque también es que era un descontrol ya, ¿sabes? Y me apetecía muchísimo, fue una decisión que teníamos que cambiar. ¿Por qué, bueno, además de la foto que viste, ¿por qué Suramérica, por qué Centroamérica? Por el hermano de ¿Y por qué por la foto, Solo por eso. No, y había no. También es que en esa época habían pasado la revolución sandinista, en ese momento estaba finalizando ya la guerra, el acuerdo de paz con el FMLN en El Salvador. En Guatemala estaban en el proceso, la URNG, que había sido una guerra civil, ¿sabes? No en el proceso cuando llegamos todavía, pero bueno, ya se estaba hablando. Pero había todo un movimiento en España muy fuerte de ese apoyo, ¿no? A estos movimientos, ¿no? Yo me acuerdo también de Colombia. Me acuerdo de Colombia como, ¿sabes? Yo seguía mucho el tema de Colombia, lo del Palacio de Justicia nos dejó a todos, igual que lo de Armero te dejó así, lo del Palacio de Justicia, y decías, ¿pero qué está pasando en Colombia, no? ¿Qué es eso, no? Lo que pasa es que, por ejemplo, no tenía esa visibilidad, ¿no? Todo el movimiento aquí, la guerra, no tenía la visibilidad que tuvo, por ejemplo, Centroamérica. Y en Centroamérica hubo cantidad de gente que se fue a Centroamérica a apoyar, ¿sabes? Allá a estar. Y era impresionante, ¿no? La cantidad de gente que estuvo allí, y unos personajes que después tuve el gusto de conocerlos, que te marcan muchísimo también, ¿no? Y eso te llamaba la atención, ¿no? Era ese movimiento contra, ¿no? Era, ¿sabes? Sí, pero también estábamos de hacer muy algo pendientes. diferente. Yo me acuerdo que es que a mí me impresionaba, siempre desde joven me interesó muchísimo el mundo, qué pasaba en el mundo, ¿no? La guerra de Irak, Irán, ¿sabes? Todos esos temas eran una cosa, ¿no? Es que lo tenías metido y creo, mucho. tú lo decías, cuando Petra llega a tu vida, es también a despertarte que hay algo más. Sí, que hay injusticia. Ajá, que El hay mundo, otras realidades que de pronto, sí, desde el privilegio, tú no lograbas sí, ver. y eso lo ves. Eso lo ves. Por ejemplo, yo en el colegio, si algo aprendí del colegio que estuve, que era de estos colegios así de élite, es que no me gustaban. Yo tengo muy pocos amigos de allá. Eran, ¿sabes? Me queda Gusi, que era un becado porque su mamá era profesora del colegio. Y me acuerdo de ese momento que yo tenía 11 años, eso me marcó mucho. Y era un colega, me dijo que si me quería ir de cacería a la finca, ¿sabes? Y al mismo tiempo Gusi, Eduardo, me dijo que si por qué no me iba a Sigüenza con él, ¿no? Al pueblo. Y allí fue la decisión mejor. Esas son de las decisiones que uno se da cuenta que ha hecho bien en su vida. Y me fui. Cuando yo llegué en ese primer viaje era impresionante. Vine cambiado. Vine totalmente cambiado. Ya mi vida fue otra cosa. ¿Sabes? Era ver cómo... No, era todo, ¿no? Cómo se relacionaba la gente, la familia, cómo, ¿sabes? Vivían en condiciones que no eran las... Pero cómo compartían, cómo hablaban, ¿no? De todo, ¿no? Y a mí, por ejemplo, los padres de Gusi también es que eran como mi segunda familia, ¿no? Yo pasaba casi más tiempo en casa de los Bastos que en tu casa. que en mi casa, porque había que salir también de la casa a veces, ¿no? De airearse. Y eso lo hicimos todos los hermanos, ¿eh? Todos. Mi hermano se fue a los 15 años, 16, ya empezó a rondar Europa. Mi hermano mayor fue de la última generación de vendimiadores. Él se fue a hacer vendimias y a trabajar de inmigrante en Europa, para que os deis cuenta, ¿no? Era ese cambio, que todavía España no era lo que nos decían, ¿no? España empezaba África empezaba en los Pirineos, ¿no? Y yo no sé por qué se molestaban. Siempre hemos sido un país hasta que no entendamos que somos un país de segunda categoría. No somos una potencia. Ya eso se acabó, menos mal. Tocar sensibilidades, ¿no? Sí. Despertar muchas sensibilidades. Pero España tiene ese chauvinismo, también ese nacionalismo, que a mí los nacionalismos me quiebran, ¿sabes? Es una cosa... Y yo creo que ese momento
¿sabes? Te va marcando. Y el salir, yo creo que lo de a Centroamérica es parte de todo ese ejercicio, ¿no? Vas descubriendo que hay un mundo que es malo, que es muy perverso, que es injusto, ¿sabes? Que trata a las personas como si fueran basura, ¿no? Y ese fue un ejercicio que vas viendo, ¿no? Por eso te vas metiendo en estos temas y decidimos dar el salto. Era conocer... Del 92. Del 92. Yo salí en marzo, creo, del 92. Mi primer viaje en avión, que recuerdo... ¿Cuántos años tenías? 25 años tenía. Y la mamá de Gaby, sin pensarlo dos veces, te dijo No, sí. sí, ella estaba acostumbrada. Ella también era de estas personas, se fue a trabajar muy joven, incluso menor de edad, se fue a trabajar ya... Estuvo en Londres, estuvo en Suiza. Ella también quería salir porque ella vive en un pueblecito de 100 habitantes, en el Atazar, en la Sierra de Madrid, un pueblo que si lo ves desde lejos parece el pueblo de Asterix y Obelix, es una... Y ella siempre tenía muchas ganas de salir, ¿no? De conocer, y entonces para ella fue, vamos. Llegas en el 92 a Guatemala, ¿y qué llegas a hacer? A aprender, porque no teníamos nada, teníamos Nada, el dinero... lo que saliera. Del desempleo. Yo me acuerdo el primer día que llegamos allí, que allí fue el primer toque, porque ahí sí que eso sí que te quitas todos los prejuicios, te dan hostias por todos lados. Eso es así. Además que una cosa es escuchar de otra realidad, sí. Y ya otra es cosa vivirla. vivirlo. Y cuando llegamos ahí, claro, la gente que estaba llevaba muchos años trabajando, estaban muy metidos en todo el tema político allí, del conflicto en Guatemala, eran defensores de derechos humanos, era de todo, ¿no? Ahí había... Me acuerdo que el primer día que llegamos, lo primero que nos dijeron era, ustedes se van a quedar aquí, entonces todo lo que digan nos puede afectar. Así que ver, oír... No hablar. Y no hablar. Lo mínimo. Hay que tener mucho cuidado porque aquí está la... Y eso, pues ya dices, uy, además te lo dicen muy serio, ¿no? Y tú diciendo, uy. Claro, después lo entiendes perfectamente, ¿no? Esto no es la juerga de Madrid, no era... Eran otros contextos, eran, ¿sabes? Otras cosas. Incluso esa primera noche había un español que tenía un personaje de estos de novela, pero para... que le pegaron un tiro en el, ¿sabes? Y nos despertamos a la mañana siguiente escuchando al Manolo, le han pegado el tiro, ¿sabes? Y tú diciendo, uy, Dios mío, que... Entonces sí que te das... Allí te choca, porque es que realmente estamos llenos de prejuicios. Todavía uno sigue con muchos prejuicios, con una educación que cuesta a veces sacártela, ¿no? Y te hablo ya con la edad que tengo, de mis 58 y... Estás súper joven. Sí, muchísimo. Pero es que cuesta, ¿eh? Cuesta. Ahí el español es esa educación que nos dieron que era de raza, de clase, es muy peligrosa, muy peligrosa. El machismo que todavía no lo superamos, ¿no? Es una cosa que te cuesta entender y cambiar, ¿no? Y realmente a mí lo de Guatemala sí que fue un bumba. Un sacudón. Un sacudón. Sacudón, yo creo que a Carmen también nos sacudió, ¿no? Nos sacudió y nos encantó. Y empezamos a trabajar como voluntarios. Allí con el dinero íbamos, mientras nos dieran hospedaje y comida. El primer trabajo lo tuvimos, bueno, haciendo transcripciones de grabaciones de entrevistas sobre violaciones de gente de que habían sufrido violaciones de derechos humanos, pero después nos mandaron a un tortugario en Monterrico, allí creo que se llamaba así, en el Pacífico, a cuidar tortuguitas. Después nos salió irnos al Petén también a un sitio de cuidado de fauna, impresionante, porque allí tuvimos la oportunidad de vertical solos por la noche, que es muy curioso, ¿no? Allí te das cuenta también, ¿no? Esa sensación, yo me acuerdo con Carmen que estábamos encima de una de las pirámides de la plaza central de Tikal, arriba por la noche, solo se veía un guarda por ahí, el sonido, y yo me acuerdo que Carmen me dijo, uy, qué rara es esta sensación, ¿no? Y es que realmente no pertenecíamos. Yo entro a una catedral gótica y son mis genes. Sí, te sientes en casa. Pero allí había algo que decías, uy, había algo que... como una realidad aparte. Es una realidad que no era la nuestra. Es y me acuerdo que fue muy, muy impresionante. Además de la belleza, ¿no? de poder tener esa oportunidad. Pero esa sensación de decir, uy, tú no eres de acá. Tú, ¿sabes? Esas raíces que tú tienes no son estas.
y son realidades totalmente diferentes. Y Guatemala, realmente la experiencia de Guatemala, ya te digo, empecé como logista de Médicos del Mundo, que en ese momento España era una organización que tenía un perfil político muy fuerte, porque había mucha gente que estaba involucrada en todos los procesos de retorno de los refugiados. Empezamos a trabajar ahí en los campamentos, en las aldeas que venían, pero nos pilló también una época de masacres, de violencia. La última gran masacre que hubo antes del proceso de paz fue ahí en Alta Verapaz. ¿Y ellos venían de qué? ¿36 años de conflicto? Ellos, no, el conflicto en Guatemala... ¿Estuviste en un proceso de desmovilización? Yo estuve allí en la desmovilización de la ORNG, con Médicos del Mundo, en un campamento que allí también eso es muy curioso, ¿no? Conocer a las personas que han estado combatiendo, ¿no? Y darte cuenta que da igual, somos seres humanos, ¿no? Nos ha llevado la guerra, nos lleva, nos arrastra, desgraciadamente, pero como hay, todos somos humanos, ¿no? ¿Sabes? Y las expectativas que tenían, fue muy, muy interesante, ¿no? Ese trabajo. Pero también en Guatemala es que aprendí, a medida que ibas viendo a la gente que se movía, como por ejemplo había gente que estaba muy involucrada, la gente de Rigoberta, Menchú, ¿sabes? Le conocía mucha de las gentes de la fundación de Rigoberta, y mucha gente que estaba muy involucrada con la agenda del proceso de paz, ¿no? Y ahí aprendes mucho, ahí sí que te marca. Claro. A mí lo de Guate fue, ¿sabes? Todo una escuela, una universidad, porque yo dejé de estudiar. ¿Qué estudiaste? ¿Qué intentaste estudiar? Intenté empezar biología, mal. El bar de biología era el mejor bar. Después, periodismo, intenté historia y ya. Pero no acabé porque, nada, era una dinámica más... Pero además éramos de una generación, es curioso, era una generación que lo del título lo veíamos como algo... ¿Para qué un título? La experiencia te la da la... ¿Qué mejor vida? Universidad toda la que has vivido estos años? Eso. Y ya te digo que fue una decisión, ¿eh? Era, ¿para qué el título? ¿Para qué? ¿Qué te da más, no? Pensábamos más en salir, en viajar, en conocer, ¿sabes? En trabajar, porque eso sí, trabajamos desde... yo me alegro mucho, aunque parezca mentira, de que mis padres, la crisis del 79 creo que fue, porque nos enseñó también a chicos, hay que ponerse pilas, ¿sabes? Y empezamos a trabajar, y yo me acuerdo, el camarero, empecé con los 14 añitos, que una vergüenza espantosa, se me caían todos los platos, ¿sabes? Y cómo vas aprendiendo también de los trabajos y de la dureza, ¿no? De los horarios. Odiaba ser, por ejemplo, vendedor de grandes almacenes, eso era un aburrimiento, es el peor trabajo de mi vida. Ahí me di cuenta que tampoco los horarios era lo mío, no me gustan nada los horarios, es una cosa que... Eres un alma libre. Sí, no sé, pero los horarios no. No van contigo. Y nosotros poniéndole hora a las 9, a las 9:30. Entonces, Guatemala, pues estuve allí. Después me tuve que volver, tuve un interregno allá, que fue la guerra de Yugoslavia. Y estuve allí trabajando en un campamento de voluntarios, de refugiados serbios. Con esa interpretación de la guerra de Yugoslavia no era lo que nos estaban vendiendo, Occidente. No, era una interpretación que pasaba en Yugoslavia, que estaba pasando para que un país que era un referente, ¿sabes?, de los países no alineados, que tenía un sistema político que no era el soviético, sino que había sido una mezcla. La visión de Occidente es que era todo una guerra de religiones, ¿no? Allí yo creo que no, allí había un interés de cargarse ese país. ¿Sabes? Porque era incómodo. Era incómodo. Para Occidente era incómodo, para Alemania, que sobre todo era la cabeza, era incómodo. Para Europa en general era muy incómodo tener Estorbaba. ese estorbo. ¿Sabes? Cuando ya se había caído el mundo, que ahí te das cuenta, ¿no? La caída del muro de Berlín supuso la caída de todo, esa visión, la llamaría, de avances sociales que había tenido Europa a costa de los demás, ¿no? También. Pero Yugoslavia fue impresionante, a mí también me impresionó de lo que es la guerra, a lo bestia, de ver tanques estrellados contra edificios. Yo me acuerdo los silencios más impactantes de mi vida cuando cruzamos el frente de guerra entre
los croatas, los bosnios croatas y los serbocroatas. Era un desfiladero que habían quitado las minas, ¿sabes? Que se veían ahí colocadas, y ese silencio era opresor. Tú sabías que se estaban mirando, pero te lo juro, cuando bajamos del carro y ese silencio... ¿Miedo? No, ¿Nunca te era, dio sobre miedo? todo era lo opresor del silencio. Y acabas de pasar una ciudad que estaba destrozada, ¿no? Por la guerra, de puentes ahí derruidos, de los tanques y... ¿Sabes? Yo me acuerdo que en la zona croata entonces les tocó la ofensiva de los bosnios y estaban saliendo de una ciudad, Mendigurce, no me acuerdo ahora muy bien del nombre. Y ver esas gente saliendo, ¿no? Los soldados que se están retirando mientras llegaban tanques y tanques con la cruz alemana. Y tú veías esas escenas y decías, uy, es brutal la guerra. Otro nivel también. Porque en Guatemala yo no llegué a ver, quitando la masacre de Samán, la violencia la notabas, pero no de tiro. Tú ibas a las aldeas de Guatemala y lo notabas en el ambiente. Era un terror, ¿sabes? Era una sensación cuando aparecía el ejército, cuando la gente... Porque yo nunca he visto tamaña brutalidad. Guatemala ha sido... Lo que he leído yo de Guatemala no lo quiero volver a leer. Son cosas que tienes aquí metidas, pero dices, uy, porque el horror existe. Realmente podemos hacer cosas que no son inimaginables, inimaginables. Y en Guatemala se hicieron. Se hicieron ¿y qué? ¿Sabes? Y eso se te va quedando, ¿no? Lo de Yugoslavia también fue, aunque fue muy poco tiempo, pues ves otra dinámica de guerras, ¿no? Aquí son, como en Colombia, la guerra son 50 años, pero no se ve de la magnitud de una ciudad destruida, de un combate a lo bestia, ¿sabes? Del ta, bumba, ¿sabes? Solo ves aquí en pocas ocasiones, ¿no? A mí me tocó verlo diferentes, ¿no? en San José Apartado en la época que estuve, y en algunos sitios sí que lo has tocado, ¿no? Pero no es... Son guerras de otro nivel, ¿no? En Guatemala ya era lo que había pasado, ¿no? ¿Sabes? Esa huella que dejaba la guerra, ¿no? Que era horrible, ¿sabes? Y aquí, cuando llegamos, pues salimos, yo me acuerdo que veníamos... Llegaste, perdón, pisas tierra colombiana en el 99 por el terremoto de Armenia. No. ¿O ya habías venido no, antes? No, yo no habíamos venido. Nosotros estuvimos, hay una cosa, estuvimos también, me acuerdo, me gustó mucho la experiencia de Chiapas, en el 94. Esa experiencia de la revolución zapatista que se estaba enfrentando, una revolución además que tenía su innovación, ¿no? Como revolución. Pero nosotros decidimos venirnos acá porque ya la violencia, después del proceso de paz, la violencia en Guatemala se desató. Igual que estaba desatada en El Salvador. Todo el tema... Eran lugares realmente... El Salvador era de terror, ¿eh? Ir en esa época... Tú ibas por la carretera y si veías un obstáculo, inmediatamente dar la vuelta, porque allí no es parar. Allí te agarraban, mataban a la gente, violaban, ¿sabes? Y realmente la situación en Guatemala... Yo me acuerdo que Carmen trabajaba ahí arriba, en Alta Verapaz, y es que había atracos, de violaciones, de asesinatos, y ya estaba la cosa pesada, ¿no? Y yo creo que necesitábamos un cambio. Nos pilló el Mitch, el huracán Mitch allá, y vino un colega, Eduardo Gusi, de nuevo aparece en la vida, y me acuerdo que nos dijo, ¿por qué no os venís a Colombia? Y de una. Agarramos las maletas y vaca, ¿sabes? Fue una pena porque realmente lo que dejamos en Guate, yo vivía en Antigua Guatemala, en una casita a las afueras, nunca, yo he dicho, era una casa muy del estilo de esto, ¿no? Pequeñita, pero esa ciudad es maravillosa para vivir, era una pasada. Pero sobre todo dejar a toda la gente de allá, ¿no? Realmente después ya de tantos años te cuesta mucho, sí, y empezar de nuevo. Pero decidimos, Carmen y yo, que veníamos acá y a viajar. Nos íbamos a pasar 6 meses de tranquilidad, con el dinerito que habíamos ahorrado, y a conocer Colombia en autobús, ¿sabes? Pero nada, a los 23 días llegó el terremoto de Armenia y ya
nos llamaron para ver si... Yo me acuerdo que fui en Para los evaluar primeros... como la catástrofe. No, Como a mí me llamó Eduardo y me dijo, Alfonso, ¿te puedes ir el día mismo del terremoto? ¿Puedes llevar una carga que tenemos que llevar a Armenia? Y yo, sí, y era uno de los Hércules, de los primeros Hércules que salió para Armenia. Y yo encantado, porque a mí lo de volar siempre me ha encantado, ¿no? Imagínate llegar ahí un avión donde no hay... Estaba yo con las cargas, los palés esos, y me acuerdo que estaba solo y le dije al capitán si podía ir con ellos en cabina. Yo estaba emocionadísimo, ¿no? Digo, un cacharro de esos. A ver, y me acuerdo que era curiosísimo, ¿no? Lo de esto. Habíamos quedado en que me iban a estar esperando allá para descargar todo, y allí no había nadie, porque no pudieron pasar por la carretera, así. Y yo estaba diciendo, ¿y ahora qué hago yo para descargar todo un avión? Había como 2 o 3 de esos. Y le dije al capitán y me dijo, no, usted no se preocupe. Llamó un sargento, le dijo, sargento, a partir de ahora este señor soy yo. Lo que le diga lo hacen. Y yo dije, pues descarguen. Pues aterré 14. Y eso era haciendo dedo, ¿eh? A la vuelta yo no tenía ni idea de cómo volver ni nada. Y otro avión para la vuelta. Y así estuvimos al principio y después ya fue muy duro. Lo de Armenia, allí en Armenia nos dimos cuenta, Carmen y yo, que había... Yo me acuerdo una vez que íbamos andando por Armenia, y me acuerdo que íbamos en la parte de atrás del carro, ¿no? De médicos. Y me acuerdo que Carmen me dijo, ¿te has fijado las miradas de la gente? Le dije, sí. Y ahí descubrimos que había algo raro. Raro. Y es curioso, veníamos del Mitch. Fíjate la pobreza que tiene Guatemala, pero ahí hubo solidaridad frente a la... Pero aquí había algo rarísimo. Nos dimos cuenta de que había unas miradas que no eran normales. Era más de rabia, de resentimiento. De resentimiento, había algo, y después lo descubrimos que era el descontrol. Los primeros 5 días del terremoto de Armenia, yo nunca vi... Eso es lo más parecido que he visto yo al ensayo sobre la ceguera de te lo juro. Eran calle, defendiéndose de la calle, con machetes, porque el director del hospital de Armenia, que fuimos a verle, ahí te das cuenta que todavía no había un sistema de salud, porque derivaron los heridos, habían derivado del terremoto, pero lo que estaban llegando era gente, niñas violadas, personas con tiros, acuchilladas, y era un descontrol. Yo nunca vi una cosa parecida. Se había descontrolado la sociedad, y ahí nos dimos cuenta de que aquí Colombia le pasaba algo raro. En Colombia había algo raro. Y entonces ese plan de viajar 6 meses... Se acabó. Ahí nos dimos cuenta, ya te digo, y yo creo que es el conflicto de Colombia. Colombia lleva arrastrando décadas y la violencia ya se ha enquistado. Es un país muy curioso. Colombia viene con nosotros. Sí, Colombia es un vividero fabuloso. A mí me encanta vivir en Colombia. He conocido gente maravillosa, pero por otra parte tiene esa parte tan egoísta, tan de que no voy a cambiar nada porque yo vivo bien, ¿no? Y la gente tiene una visión, sí, es el bien propio, y también esa dinámica de la violencia ha hecho pensar que aquí la inmediatez, ¿no? No hay pensar en... Colombia necesita 1 o 2 generaciones de paz, para limpiar el daño que se ha hecho a una sociedad que está ya muy dañada. Y es muy egoísta a veces, es muy egoísta. Tiene esas contradicciones, es bipolar, como yo, ¿sabes? Es una cosa tremenda, ¿no? Entonces, pues lo de Armenia, nada, estuvimos allí, después ya nos mandaron unos meses y salió con Brigadas Internacionales de Paz, que es una organización de acompañamiento humanitario, y nos dijeron si nos íbamos a Urabá. En ese momento el Urabá, en el año 1999, Turbo, exacto, era un ambiente divino. ¿Y ya eras papá? No, allí nació la criaturita. Allí se originó la criatura mayor, en el Urabá. Que además nosotros queríamos, al principio pensábamos, no, tener la niña ahí en el Urabá, porque va... No, después ya, Carmen, yo me acuerdo que al 6.º mes se cayó, estábamos acompañando el retorno de Cacarica, se pegó un resbalón de estos que las mujeres dijeron, pierde a la criatura, y estábamos también en San José apartado con ella. Hubo unos momentos en San José muy tensos también, de estos de que entraban grupos y, ¿sabes? Y te ponen... Y decidimos irnos a Bogotá ya, los últimos meses, y ya la criaturita nació allí en Bogotá.
Y a la criaturita te la llevaste al Chocó cuando tenía 1 año. 1 año. No había cumplido el añito. Te llamaron Sí, nos llamó con la diócesis de Quibdó. de Quibdó y PTM, una organización vasca, Mundubat, PTM Mundubat, y nos llamaron para ir allá. Y de una, agarramos a la criaturita, a ver si nos fuimos... No tenían miedo. No, de una nos interesaba muchísimo y además... Y allí sí que fue una experiencia la de la diócesis también, porque allí conocimos a una gente de otros maestros, ¿no? La diócesis de Quibdó es muy particular, ¿no? Yo creo que es de las diócesis como más progresistas. Es una iglesia que tiene un concepto totalmente diferente. ¿no? En la relación de cómo interpretaban las comunidades, los pueblos indígenas, los afros, de cómo intentaban allí unir ese concepto de la justicia social. Yo aprendí muchísimo allá, pero nos tocó una época de violencia brutal. Tú me contabas de aquella vez que iban en un carro con el cura. Con Monseñor, me acuerdo que Monseñor. íbamos, sí. Nos tocó ir un viaje de Quibdó a Carmen del Atrato, que era una carretera donde allí estaban todos los grupos. Los ojos encima. Sí. Y me acuerdo que a la vuelta el carro se nos estropeó, ¿sabes? Y íbamos con la criaturita, porque nos encantaba también ir, además del trabajo, en Carmen del Atrato conseguías unos chorizos y un queso que era fabuloso. Pero yo me acuerdo que estábamos de vuelta y se nos estropeó el carro, ¿sabes? Y tuvimos que quedarnos allí, pero nos habíamos quedado en un sitio que sabíamos que era muy complicadito, ¿no? Porque se estaban, ¿sabes? Y yo me acuerdo que ese día, cuando bajé del carro, le entregué a la peque al obispo y le dije, Monseñor, que iba con su... Usted agárrele, que a usted no le va a pasar. No le van a dar un tiro. No. Y ahí estuvimos un rato esperando, y Monseñor ahí con la criaturita. ¿Sabes? Y me acuerdo que era muy curioso, ¿no? Pero yo me acuerdo con Gaby también, lo bueno que tiene es sacarles del ambiente y conocer otras comunidades, ¿sabes? Ella estuvo, ¿sabes? A veces viajábamos a Murindó, todavía en la época, todavía seguía allí acompañando, ¿no? Y de no mantenerlos como en esa burbuja. Sí, y de relacionarse con otras realidades. Y eso a los niños les permite también acomodarse mucho más fácilmente a los cambios. Yo lo he notado y mis colegas, por ejemplo, en España me lo decían, Gaby, cómo se acomode de bien, ¿no? Cómo se acomoda al cambio, ¿no? Le da igual, ¿no? Pero eso es clave de que conozcan otras realidades, ¿no? Ya te digo, y el Chocó es otra realidad. Alfonso, claro. Y en estos temas de trabajar con comunidades, velando por la protección de los derechos, en todos estos voluntariados que hacías, saltaste del Chocó, terminas por alguna razón en Nariño. En Nariño porque nos llamó el ACNUR. ¿Sabes? Nosotros éramos ya, trabajar con la diócesis también ya te crea como un perfil. Un perfil. Un perfil que en este país también los perfiles, ¿sabes? Son complicados de manejar a veces. Sobre todo cuando tienes gobiernos que no son muy afines a la protección de los derechos humanos, el derecho internacional, etc. Y nos llamó ACNUR. Y yo me acuerdo que en esa reunión que tuvimos, Carmen y yo, lo que preguntaron, ¿por qué no os habéis llamado? Y querían gente con experiencia, porque ya nos habían visto. Me imagino que allí la diócesis también jugó su papel. Y nos mandaron, a Carmen le iban a mandar a Urabá. Pero que me acuerdo que Carmen finalmente no fue porque como ya nos conocían de Urabá de haber estado antes, ya era complicadito. Y después nos salió irnos a Nariño. Y en Nariño, pues eso todo también. El tema del desplazamiento forzado. Sí, allí, ¿no? Fue una época muy dura. De ese año 2005, 2006, 2007, unos desplazamientos brutales, brutales. Ahí hubo una violencia. Yo allí también vi una violencia salvaje, ¿no? Y que nadie sabía nada, ¿eh? Era un silencio terrible, ¿no? Pero con ACNUR a mí me gustó mucho el trabajo en el sentido de aprendí muchísimo de ACNUR. Tenía una gente, y es como cuando tú trabajas con la cooperación internacional, ¿no? La cooperación internacional depende mucho quién está dirigiendo la agencia y te ves el perfil. Y ACNUR tenía en ese momento, yo me acuerdo que estaba Roberto Meyer y otro Roberto Meyer, no me acuerdo del otro, joder. Pero que eran dos personajes.
el representante, los dos Robertos, ¿no? Y muy fuerte, ¿no? Eran unos tipos que estaban muy posicionados y realmente... Pero eso nos generó también mucha tensión con Acción Social, porque no querían reconocer los desplazamientos, porque consideraban que todos eran guerrilleros los que se estaban desplazando, ese discurso patético. Y después ya me tocó salir de allá y me mandaron para acá, para el Huila, como coordinador de la oficina Huila Caquetá. Y llegaste a Neiva. Y llegué a Neiva. Que no te gustó un poquito. No, no es que... Di la verdad. No lo digas así. Di la verdad. Yo lo que pasa es que vi que Neiva no es una ciudad cómoda para vivir. A mí el calor, ese calor asfixiante y demás, y no me gustan las grandes ciudades. Yo había decidido que cuando me viniera para acá quería un sitio donde escuchar pajaritos, de estar tranquilito. Y me acuerdo que unos colegas me trajeron aquí a Rivera y dije, ya, aquí me quedo. Aquí me quedo, aquí no tengo duda, yo no me voy a ir a ese infierno. Estuve 3 meses en un hotel, 4 meses. En esa época me operaron diciéndome que tenía cáncer de pulmón y fue falso. Okay. ¿Ves? Menos mal, si no, no estaría aquí. Y sí que yo pensé que Rivera era el sitio ideal. Era chiquito, estaba cerca, a mí no me importa para nada, al revés. Esos cambios de que llegas aquí por la tarde, noche. Tenía la oficina en Neiva, del PNUD, pero llegabas acá y me gustaba. Y con el PNUD yo me acuerdo que entré con un programa que se llamaba Redes, y con Redes había un plan de desarrollo y paz que yo creo que no los plantearon muy bien, en mi opinión. Pero lo que me dijo el coordinador residente en ese momento de Naciones Unidas es que ya mi jefe, Alexandre del programa, me dijeron, Alfonso, hay que abrir espacios, hay que mirar qué está pasando en Caquetá, ¿no? Porque había visto, después de lo de San Vicente del Caguán, de la ruptura de las negociaciones, había habido un vacío, todo el mundo se fue. Eso es una de las cosas que las comunidades no lo perdonan. tienen, no lo perdonan. Por eso me acuerdo que, hablando con un obispo de San Vicente, me decía, es que nos dejaron abandonados. Todos se fueron. Nos dejaron aquí, ¿sabes? Y me dijeron, vayamos entrando, a ver qué hay. Y yo me acuerdo ya, una de las primeras misiones que hicimos, en el 2008, que vi un cartel que ponía negociación política ya. Y yo dije, uy, qué raro. ¿Qué es eso? ¿Qué significa negociación política ya? Uno de los primeros escenarios que se estaba permitiendo también ya entrar a la cooperación por ahí por el río. Y entonces, hablando de... La idea era ver qué estaba pasando, ¿no? De empezar a intentar recuperar confianza con las organizaciones, con las comunidades y ver. Y cuesta mucho, ¿no? Porque desde la cooperación internacional hay un discurso también y una manera de pensar muy complicada a veces, ¿no? Toda esta zona era considerada roja, guerrillera, esa estigmatización, que a pesar de ser organismos de cooperación y de todo, también la llevan, ¿no? Si la misma sociedad colombiana lo tiene, pero también la cooperación, muchas agencias tenían una visión de que eso era pura guerrilla. Sí, ahí no se entraba. Y no se dan cuenta de cómo esos mismos procesos estaban luchando con una guerra que además ellos son los que la viven. Aquí ya te digo, lo que se llaman las guerras, que a mí no me gusta, baja intensidad, pero no es así el nombre. La guerra estaba allí. Y aquí parece ser que no pasaba nada. Aunque sabíamos también que estaba aquí, porque aquí también había presiones. Como me dijo un secretario de gobierno de aquí, del departamento, me dijo, somos tan conservadores, que preferimos a la guerrilla que el paramilitarismo. Por eso el paramilitarismo no entró aquí. ¿Sabes qué? Y realmente es ese silencio, ¿no? Es que lo que pasa allí no nos toca. Sí, está ahí al lado, pero cierra Ahí la estamos puerta otra y vez esa contradicción de Colombia, ¿no? No vemos lo que hay al otro lado de las montañas, ¿no? No queremos ver, no queremos que nos toque, sí, ¿no? es que aunque no nos que, ha tocado, no porque que, no creo... No es que no lo veamos, es que preferimos ignorarlo. Sí, porque verlo lo vemos, porque muy pocas familias en Colombia he conocido yo que no tengan de alguna manera un efecto de la violencia. No. Es muy difícil encontrar una familia en Colombia que no tenga ya algo, y no te hablo de una cuarta no, son de hermanos, de tíos, de amigos, Entonces, a mí ese trabajo
me gustó mucho con el PNUD porque es eso, era un espacio de intentar abrir, ¿no? De intentar ver y de sacar a la luz a las organizaciones, a los procesos, y de ver cómo, y ahí es otra escuela, ¿no? Cómo lo lograban de resistir al conflicto. Cómo eres capaz de aguantar el conflicto armado, ¿no? De décadas, y de seguir todavía intentando organizarte, la palabra esa de la resiliencia, ¿no? De cómo ellos mismos, ¿sabes? Comunidades se pueden acomodar, ¿no? No acomodar, como hacer frente, adaptar y hacer frente a dinámicas del conflicto armado. Y te quedas impresionado. Yo he descubierto comunidades aquí, San José de Apartado. ¿Sabes? La época que nosotros estuvimos allí, era una población de 1500 y yo creo que se habían cargado a 150. Es una barbaridad. El Chocó tenía unas experiencias tremendas, de la Acia, de la Oregua, de los campesinos que estaban allí, en Remacho, en el Jiguamiandó, que hicieron frente a todo lo de la palma africana, la expansión. En Nariño también, con la UNIPA, con los procesos también de las comunidades de la costa. Y aquí en el Caquetá pues te quedas impresionante. Uno de los procesos que estoy acompañando es el Pato, la zona de reserva del Pato. Que imagínate, fue uno de los sitios donde se fundaron las FARC. El Duda, el Guayabero y el Pato. El estigma que puede tener ya, pero que es clave, ¿no? Y de cómo esa figura de la zona, ¿no? Un modelo de gobernanza, cómo pueden ellos mismos hacer frente a dinámicas de la guerra. Y ahí sí que te toca mucho aprender. Eso es otra de las escuelas, de las universidades. Aprender de la gente, de las comunidades, de cómo son capaces de hacer frente al conflicto, ¿sabes? Y ellos son las víctimas reales, estas zonas olvidadas que todavía, desgraciadamente, a mí me da mucha pena, Colombia. Yo me acuerdo que cuando se firmó el punto 1 del acuerdo con las FARC, yo, te lo juro, me puse a llorar. Porque pensé que iba a ser posible, ¿no? Que Colombia podía vivir en paz. Era una cosa, te lo juro, lo veía, ¿no? Era... Y que ya te podías ir, porque tú me dijiste que llegaste a Colombia y Alfonso dijo, yo me voy de Colombia el día que se firme la paz. Sí. Aquí Desgraciadamente... estás, aquí sigues. No, creo que me voy a morir antes. Ay, no. Pero es una pena las oportunidades perdidas. Es una pena y la gente cómo lo está sufriendo, ¿no? Tú no sabes la esperanza que hubo con el acuerdo final, con las FARC. ¿Sabes? La sensación de la gente. Incluso los primeros años de la implementación, el cambio que hubo, la tranquilidad, ¿no? Lo recuerdan muy bien esos primeros años del 2000, sobre todo el 2017. Después se revienta, como siempre es eso, aquí las élites no van a cambiar. No. Desgraciadamente no van a cambiar. No quieren dejar ese trozo de privilegio, ¿sabes? No, es injusto, ¿no? Porque este país, porque tú vienes de Centroamérica y sabes que hay países como El Salvador, son países, vos dices, 4 millones de habitantes en un país que es casi como el Huila, que no tiene, pero Colombia tiene todo para toda la riqueza, tiene todo, el tamaño. Colombia podría ser un país donde toda la gente podría vivir con una calidad de vida tremenda, pero no. Cada persona, cada uno quiere su tajada. Es terrible la élite. A mí, y no es broma el discurso de la élite, no. Es como lo ves ahora, ¿no? También es cómo les cuesta el cambio. A ver, no quieren realmente que esto se vaya para otro derrotero. Colombia es una pena, es pasar de la conquista, no aprendimos, ¿no? No tuvimos ese cambio con la independencia, ¿no? Cambiamos un rey por una cosa, pero la estructura de la colonia se mantuvo. Sigue igual. Sí. Y es terrible, ¿no? Incluso cuando a mí me decían, ¿no? El tema, en Colombia hay una institucionalidad fuerte, y yo diciendo, uy, ese discurso de la cooperación a mí me ha preocupado muchísimo. Sí que hay unas instituciones, y yo, por ejemplo, la Corte Constitucional en Colombia es uno de los, ¿sabes?, de los entes que dices, carajo, tú comparas la Corte Constitucional de este país con la de España y, Dios mío, en España todavía siguen en el franquismo. ¿Sabes? Los jueces no han cambiado, ¿no? Es un sistema... Pero
Pero tú ves el resto de estructuras del Estado y por mucho que me digan a mí, no es fuerte, tiene unas estructuras consolidadas, y dices, uy, ¿qué es eso de estructuras consolidadas? ¿Sabes? Son estructuras que lo que han hecho es pervivir un sistema de desigualdad, de injusticia, de falta de equidad, racista, ¿sabes? Es muy duro en ese sentido. Y ya te digo que lo que ves es esa, como comunidades que están abandonadas, ¿no? Que están allá, son la periferia, ¿no? Además, cómo están haciendo frente a esa lucha, ¿no? Por resistir, por defender su territorio, por aguantar. Y eso es clave. Y allí en la escuela yo he aprendido muchísimo de esas comunidades. Y me encanta, ¿no? Me ha tocado trabajar en la cooperación internacional, me ha tocado trabajar con procesos de base y, uy, ¿no ves? Yo me quedaría por este lado. Lo que pasa es que también necesitas, ¿no? Después salir adelante y, ¿sabes? ¿Has pensado en algún momento en tirar la toalla, en rendirte? Me imagino que con todo lo que has visto, ese impacto de ver esas comunidades en esa lucha, en ese sufrimiento, habrás perdido colegas. ¿En algún momento has pensado en rendirte? Sí, pero no. Sí que esto de que te maten gente con la que has trabajado, que has tenido confianza, que has establecido lazos, es muy duro, es muy jodido. ¿Sabes? A veces, yo me acuerdo de un colega que asesinaron y yo me acuerdo que me puse aquí, cuando me dieron la noticia, me puse a golpear la puerta. ¿Sabes? Era como una sensación, ay, qué mierda, ¿no? Hace poco una niña de 9 años que cayó en una mina. Dios mío, ¿por qué? Esa impotencia ¿Por qué no? y sentir esa injusticia. Sí, también. no, es que no tiene sentido. No tiene sentido. No, tenemos que ya, de verdad, hacer un cambio. No tiene sentido continuar una guerra que se lleva a muchos inocentes por delante. Se lleva mucho, y además no solamente por la población civil, es por los guerrilleros que mueren, por los soldados que mueren, No, son todas las... No, es que ya no hay derecho. Tendríamos que cambiar, ¿no? Y darnos cuenta cómo las comunidades ya también lo que están diciendo es, hay un agotamiento de la guerra brutal. Y es terrible, ¿no? Porque no ves que haya soluciones, ¿no? No ves una solución clara. Ahora toda la nueva reconfiguración del conflicto que nos ha llevado es muy complejo, ¿no? En vez de los procesos sociales se han desunido, todas las agendas que había comunes se han roto, y te da diciendo, joder, ¿y ahora qué? ¿Cómo actúas tú con un proceso que cada vez se está, ¿sabes?, como complicando más, como... Entonces, en ese orden de ideas sí que te dan muchas veces de ganas de tirar la toalla. Pero después es... que sería muy jodido también, ¿no? Si lo que puedes contribuir un poquito, ¿no? Con lo que tú contribuyes es un pasito, ¿no? Y todo lo que estas comunidades siguen luchando, claro, y no se han rendido, ¿no? También te pone a pensar, ¿por qué me voy a rendir yo, no? Sí, no, eso es clave, ¿no? ¿Sabes? Ese granito que tú puedes aportar es una mierda. Pero que... ¿cómo vas a dejar tirado todo, no? Si ellos están aguantando más de 50 años de guerra, de conflicto, y siguen allí y son muy solidarios contigo y se siguen apoyando, y ¿tú cómo vas a dejar todo esto, no? Pero sí que a veces es un agotamiento, y uno lo nota, ¿eh? Lo nota, que yo creo que nunca estamos ya todos de psicólogo, ¿no? Y es real, yo estoy convencido que necesitamos una limpieza mental. Y te lo digo yo, imagínate la gente que vive el conflicto el día a día, que no viven aquí, como vivo yo, ¿sabes? Yo soy un privilegiado, ¿sabes qué? Entonces, en ese orden de ideas es dejarlo, ¿no? Y a veces te da la sensación, pero... y además, ¿qué haría? ¿Sabes? Me costaría mucho a mí cambiar, ¿no? Yo no me voy a meter en una oficina a trabajar. No te veo en una oficina. No me veo en una oficina, no sería capaz de... Y es un poquito de
de seguir, porque es también hay una forma de no estar a favor de un sistema que es jodido. Y no es el sistema de Milei, ¿no? El antisistema ese fascista, que eso es patético. Están transformando los libertarios, se llaman libertarios, por Dios. Patético. Es estar en contra de un sistema de injusticia social, ¿no? Hay que devolver a la gente los derechos, la dignidad, ¿sabes? No es... Y ellos no hablan de dignidad, nunca. Hablan de su dignidad, pero en cambio aquí hay gente que está luchando por la dignidad, ¿sabes? Porque les reconozcan mínimamente, ¿sabes? Son luchas muy potentes, y van contra un sistema que es opresivo, que es muy jodido, que es realmente nefasto, ¿no? Ni siquiera la pandemia nos enseñó. Ni siquiera yo era de los idiotas que pensaba que la pandemia nos iba a ayudar a cambiar, ¿no? A repensarnos, ¿no? Y al final te das cuenta que volvemos a lo mismo. Y volvemos, yo creo que ¿no? nos retrocedió incluso. Sí, nos retrocedió porque nos dimos cuenta que... Y mira la situación que estamos ahora, ¿no? Está cada vez peor, cada vez peor. Había el otro día que estaba hablando, les decía, ya el mundo... Yo sé que la verdad no es nunca perfecta. Mi verdad no va a ser perfecta. Lo malo es que ahora, últimamente, nos estamos basando como si la mentira perfecta sí que fuera la verdad. Y es terrible. Alfonso, de todo lo que viste, lo que viviste, tú tienes ahí algo también escondido con el arte. Y empiezas a crear unos cuadros espectaculares plasmando todo aquello que veías en estas comunidades. ¿En qué año empiezas? ¿Por qué? Cuéntanos un poquito para ya meternos en la vida de Alfonso como artista. Bueno, yo empecé... Mi madre influyó mucho, era pintora. Ella era pintora, ya te digo, la sensibilidad de mi madre era tremenda. ¿Sabes? Era muy especial para eso. Nos enseñó... Tú veías, la casa estaba llena de libros, de arte, de todo, ¿no? Era espectacular. Y yo empecé a pintar, yo me acuerdo, por un desastre amoroso. Me dejó una colega. Una tusa. Una tusa durísima. Yo estaba tremendamente enamorado de ella. Eso fue antes de venirme a América. Y ella pintaba, ¿no? Y se me ocurrió, ¿no? Empezar a descargar por ese lado, ¿no? Fue como una descarga. Agarraba las botellas de martini hasta que el colega que vivía conmigo, el José T., me cambió la botella por una de gaseosa para que no siguiera ese camino, porque era una... Y al principio era todo muy abstracto, muy de expresar todo eso. Mis colegas me dicen, hay un colega que tiene un cuadro de los míos de esa época y dice que es espantoso, que le provoca... muy estilo Pollock. Lo que pasa es que, claro, también en España en esa época era tremendo porque era todo gratis, ¿no? Teníamos un acceso a la cultura impresionante. Eso era... Podías entrar a todos los museos, ¿sabes? Me acuerdo que ibas al Prado, yo entraba al Prado, una vez, me acuerdo que estaba leyendo, me fui un día bien temprano leyendo Las uvas de la ira. Es un librazo del... Y entré el primero en el Prado. Y eso de ir, iba a toda velocidad, pero para que no hubiera gente. Y poder ser el primero que te metías allá, era muy bonito. Y lo de pintar, pues eso, empecé. Y era como descargar, ¿no? Para mí lo de dibujar te descarga. Es como el psicólogo. ¿Sabes? Es eso, es una forma de sacar también mierda. Los cuadros grandes que empecé de la violencia era eso, ¿no? Era intentar plasmar eso que vas... y te permitían eso, tus ratos, te dejan a ti solo viendo, ¿sabes? Me encanta, por ejemplo, esta última época, bueno, yo ahorita con Nia, ¿no? Cuando empecé y Nia y yo nos embarcamos en tener una criatura, yo a los 50 años. Me encanta eso de ser abuelo papá. Es una ventaja, no tiene las mismas energías, sí, pero en el fondo eres un abuelete, ¿no? Es un abuelete porque saben, ¿no? Lo utilizan como abuelo y saben utilizarte. Pero yo me acuerdo con esto pasé la época de las masacres, ya era en un formato muy grande, y arrastrar todos estos cuadros es una, ¿sabes? Y tuve que ir pensando ya en buscarme algo que me permitiera desde lo más chiquito
¿sabes? Empezar a poder seguir, ¿no? Haciendo, ¿no? Y yo me acuerdo en esta época, con la niña, empecé con lo del dibujo así ya de las casitas. Y eso el primer dibujo que hice fue hace unos años, que estábamos en la Macarena, en San Juan de Losada. Me acuerdo que teníamos una reunión y me puse a dibujar Segovia nevado, no sé por qué, con ese calor de la selva, y me puse a dibujar una ciudad de España nevada. El frío. Sí, yo creo que extrañaba el frío. Y empecé allí y eso fue una sucesión. Y vas viendo cómo los dibujos a mí me permiten cuentos, ¿no? Cada dibujo intento plasmar también los cuentos, ¿no? Voy metiendo allí a Lenita, es que Lenita te va dejando la huella, ¿no? Es una niña que... Y vas dibujando y siempre quería como si se metieran, ¿no? Es como... El dibujo tiene una historia dentro, tiene algo oculto que puedes abrir las ventanitas e imaginarte, ¿no? Es la imaginación. Es una cosa que he hecho que me encanta, a mí lo de leer. Yo lo eché mucho de menos cuando era pequeñito, que no me leyeran en la cama. ¿Sabes? Pero me acuerdo cuando mi abuela me leyó la primera vez, lo tengo en la imagen, me acuerdo perfectamente de una noche no tuve ninguna relación con ella buena, pero me acuerdo perfectamente de ese día que me leyó. Y me encanta ese momento de leer. Siempre, por ejemplo, también lo que me decían, niña, ¿no? A ella le entusiasmó mucho verme leer. ¿Sabes? Que leyera. Y eso de leer es como los dibujos, es también como te metes, ¿no? Cuando uno aprende, hay que aprender a leer. Yo me acuerdo que me dio el cambio uno de los cambios de mi vida fuerte. Me acuerdo una primavera que estaba con mi hermano Quique, el mayor, y él estaba leyendo a la Así habló Zaratustra de Nietzsche, ¿no? Y me acuerdo que estábamos allí, yo creo que estaba estudiando, pero no debía ser. Pero era un día de esos de primavera, de comienzos de la primavera en España, que es el cambio, que tiene una luz. Me acuerdo que estaba sonando Albinoni. Los conciertos Grossi de Albinoni, con I Musici, que era un disco que todavía tengo aquí. Y pusieron una pieza, no me acuerdo, pero que era... Y mi hermano se fue, y de repente yo me levanté y agarré la silla de Zaratustra y me lo empecé a pillar. Fue una coincidencia. Ahí fueron factos. De repente, puta, se me abrió la cabeza. En vez de leer las palabras como en el colegio que te obligan, no. De repente, te lo juro, y es real, ¿eh? Vi imágenes. De repente, y la introducción de la Silla de Zaratustra es total, es muy fuerte, ¿no? A partir de ese día se me cambió todo, putas. Fue un flash. Y no puedo dejar de leer. Es de mis grandes vicios. Yo tengo que leer, ¿sabes? No me puedo ir a dormir sin leer, porque es meterte en un mundo, no ves letras. Ese es uno de tus grandes vicios. ¿Otros? ¿Hay otros vicios? Sí, la juerga, el alcohol, sexo, todo. Viajar. Vicios. ¿Eso te mantiene joven? No sé, te da vitalidad. Nah. Pero sí es... lo que pasa es que también un día te van a cobrar factura, cuando venga todo. Como todo. Como todo. Entonces lo del dibujar pues ya te digo, en esto yo me basé en una película, la del castillo ambulante. Que te inspiró mucho. No, sí, me encanta esa película, me encanta esa escena del castillo andando y todo lo que tiene el entorno ahí. Y estaba con lo de las ciudades así estaba haciendo, pero me quedé un poco paralizado de hacia dónde ir, ¿no? Y me acuerdo que un día que estábamos con Lenita y se me ocurrió, ¿y por qué no me meto a hacer un castillo ambulante de los sitios donde yo he vivido, donde he tenido experiencias? Por ejemplo, acabamos de volver de España, y el último viaje que hicimos a España fue maravilloso. Fue la primera vez que me pensé en quedarme. Fue tremendo. Después de tantos años por fuera. Sí, fue en pandemia, la primera vez que íbamos allá, íbamos todos, y fue tremendo, fue un viaje, wow, eso que te lo disfrutas de principio a fin, ¿no? Y con las niñas, y me acuerdo que es que nos lo pasamos bomba, ese viaje a España. Fue una cosa, y allí sí que esa sensación de la niña cuando sales de todo el guayabo de... Me acuerdo que fuimos directamente hasta Galicia para no parar en Madrid, que nos metían en un hotel. Toda esa resaca, y veo a la niña paseando el perro por la casa de mi hermana, ¿no? Tranquila. ¿Sabes? Por la calle y diciendo, joder, esto tiene un valor.
Y ahí sí que me empecé a pensar de cómo, porque me reclaman a veces también de volver a España. Entendible. Entendible. De por qué no damos ese paso de tranquilidad también, ¿no? Y sí que te lo juro que me lo pensé, ¿eh? Incluso el día que veníamos de que nos habíamos agarrado otra borrachera salvaje, pero de estas demoledoras. Un viaje espantoso, ir con resaca, hacer un viaje de resaca, no. Ni estaba mal, yo estaba hecho una mierda, eso era un desastre total. Pero... Y ¿Qué te eso, detuvo? el que volver. Es que cuando vuelves se te cambia, te metes en una dinámica de repente ya. Lo que tiene Colombia es que no te permite pensar mucho en lo que dejas por ahí. ¿Sabes? Te quedan las huellecitas, pero poco a poco te vas metiendo en una dinámica. Te mantiene cambiando. ocupado. Entonces ahorita ya con lo de los dibujos era un poquito, ¿cómo te iba a decir yo? Intentar meter esos cuentos, salirte del... Mientras que lo otro representaba masacres, esto representaba cuento. Me gustó una idea de empezar a meter, que siempre tuvieran su contenido, porque siempre, pues, por ejemplo, el primero de Cuenca es la ciudad de Cuenca, con todo su... que es una maravilla. Y allí intentaba reflejar lo que había sido la última visita a España en Cuenca, que nos lo pasamos, yo me acuerdo con ella que estuvimos una noche allí tomando cerveza, a ver, que estamos de una felicidad, ¿sabes? De estar tomándote tranquilamente una cervecita en el ambiente, ¿no? De esa ciudad tremenda. Y se te ocurría, ¿y por qué no hacemos eso, no? Son cuentos, en el fondo los dibujos son cuentos, de intentar plasmar dónde te lo has pasado bien y ciudades que te han ido marcando, ¿no? De las ciudades ambulantes, ¿cuántas llevas y cuáles has dibujado? He hecho Cuenca, hice Granada, que es porque mi hermano también, tengo un hermano que vive ahí cerquita de Granada y esa ciudad, la maravilla, es una pasada. Barcelona, que tengo muy buenos recuerdos de Barcelona también, me encanta como ciudad. Después es muy elitista, ahí lo marca. Pero tiene su magia. Sí, tiene una magia absoluta. Madrid nunca va a llegar a nivel, por ejemplo, de artístico, ¿sabes? Madrid es más, ¿cómo diría yo? Más profunda de castellana. Barcelona se nota que ha tenido más vida. Se le nota mucho más. Barcelona yo creo que es de las pocas ciudades europeas que pueda haber, ¿sabes? Europeas. Porque Madrid mantiene todavía su parte ahí muy castellana, ¿no? ¿Sabes? Y bueno, Barcelona, París, y después hice Gaza, aunque no he estado, pero no hay que olvidarlo, y Cartagena de Indias. ¿Sabes? Ahora estoy con la idea de empezar Huila. Neiva, pues no Neiva, más Huila. Hay ahí una cosa que se me tiene... Tengo la idea, la estoy cociendo, pero me quiero dedicar a que todos los sitios donde vaya, ir sacando un cuadrito, donde realmente te haya marcado, ¿no? El paso del tiempo, ¿no? Y después lo del Cine Excusa, que me metió en el embolate, ¿no? Luis, con el cartel, ¿sabes? ¿Con el embolate o con una responsabilidad, un reto? Era un reto, para mí, como se lo dije ya, eso era cambiar, ¿no? Y fíjate, incluso me pidió un formato más grande que el que yo utilizaba, ¿no? Yo ahora veo los cuadritos y digo, ¿cómo es posible? Sí, ayer lo vi. Yo vi el de Cartagena, lo sigo mirando ahora, pero ¿cómo hice en ese papel tan chiquito eso, ¿no? El de Barcelona. Eso es lo que mucha gente se pregunta. Yo te decía, yo estuve preguntando a varias personas, bueno, si pudieran entrevistar a Alfonso, ¿qué le preguntarían? Y me imaginé que me iban a llegar con otras preguntas enfocadas en tu trabajo con las comunidades, todo lo que has visto, dónde has estado, y la mayoría de personas me dijeron, quisiéramos saber cómo hace para tener tantos detalles y tantas cosas en un solo dibujo, bueno, en un pedazo de papel. ¿Cómo lo hace? No tengo ni idea. Es muy curioso porque bueno, es ponerte, y cuando empecé yo creía que el papel lo veía más grande. Es curioso, de verdad. Ahora me está costando, porque quiero hacer el del Neiva el mismo tamaño, tamaño carta. Pero yo digo, pero ¿cómo he conseguido yo ese dibujo de Cartagena, que lo miro mucho, el de Barcelona, de París? ¿Cómo lo hice? Es una cosa... Porque yo lo veía más grande el papel, no me preocupaba, ¿sabes? Me lo planteé al principio por comodidad, ¿no?
para que lo pudiera trasladar el cuaderno y que no fuera un Pues embolate. sí, venías de trasladar esos cuadros Sí, grandísimos, y querías tener algo un más cuaderno práctico. tamaño carta te permite que vas donde vas y en el momento te pones, y es cómodo porque lo puedes sacar. Pero te digo, ¿por qué ese detalle? No sé, sí que me gusta ir hasta ¿Cuánto tiempo te toma hacer una ciudad? entre 3, 4 meses. Y con esa vida tan Por eso, ocupada que tienes, porque es que hay una cosa que también me dijeron, no, yo no me pienso el dibujo, es lo que te va llegando. es lo que me va llegando. Y me puedo quedar, eso me decía mi madre también, ¿no? Eso es una manía. Ella se podía pasar días viendo el lienzo en blanco, hasta que daba el primer... Entonces ya en un día te podía hacer un cuadrazo impresionante, ¿no? El mejor cuadro de mi madre lo hizo en 24, creo que fueron 48 horas que no paró, no durmió, ¿sabes? Pero había estado mirando el cuadro durante días y semanas, ahí mirando hasta que ¡zac! Le sale. Y es muy curioso porque tú haces algo y de repente va surgiendo, ¿no? No está nada preparado. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, con el de Barcelona, empecé porque estaba con la idea del Beato de Liébana, siempre los manuscritos medievales, los códices, ¿no? Y quería hacerlo, ¿no? Y de Barcelona, lógicamente, la Sagrada Familia es... Puta, es que no... Yo cuando llegué de pequeño y vi eso, dije, carajo, ¿qué es esto? ¿No? Imponente. Sí, imponente, y estaba... También te gustaba cuando no estaba acabada, ¿no? Cuando esté acabada va a ser una barbaridad, ¿no? Pero... Y dije, pero bueno, también eso, ¿no? Que todavía no lo han conseguido acabar, ¿no? Digo, al paso que vamos va a salir el apocalipsis y todavía no se ha acabado. Y se me ocurrió esa contradicción de ese Barcelona estético que es maravilloso, que es precioso, pero también la desigualdad que hay, ¿no? ¿No? Es que estamos a veces, vamos avanzando hacia una cosa que... Mira el turismo, ahora todo lo que está pasando en España, ¿no? Todo que está desbordado todo... Vamos hacia... Y ya te digo, todas las ciudades tienen. París, me acuerdo que me pilló cuando lo dibujé con lo de Macron, con todas las manifestaciones. Había que poner eso también, ¿no? A ver si poner lo que fuera la resistencia francesa, está oculto por ahí, contra los nazis. A ver si... Hay que mirarlos con lupa. Hay que mirarlos. El de Cartagena, lógicamente, una cosa que te impresiona de Cartagena. Cartagena es una maravilla de ciudad. Cartagena tiene una luz, la del amanecer y el atardecer, que es única. Es única esa luz. Cuando hace un día bonito, pero tú ves Cartagena afuera y dices, carajo, ¿qué es esto? ¿Sabes? ¿Qué es esta Sí, mierda, ¿no? no? Solo vemos la vida de la ciudad murallada, pero por fuera, ¿qué hay? ¿Qué es eso, no? Lo de Gaza ni te lo nombro, ¿no? A ver, sí. Tu hija pequeña ha puesto las manos anteriormente en los cuadros grandísimos que transportabas. Yo me acuerdo con la hija mayor, ella sí que me apoyó en uno de los grandes, el de San José, que yo estaba, que es un cuadro además de mucho dolor, ¿no? Porque habían matado a una gente allí que conocíamos, y la masacre de Luis. Y yo me acuerdo que cuando estaba pintando llegó la niña y se puso a dibujar los dibujitos, ¿no? Desde sus 4 añitos, 5 añitos tendría. Y yo la dejé hacer. Dije, voy a conservarlos. Y me encanta. Y me encanta que pongan su aporte. Creo que es muy bonito que dejen su huella, ¿sabes? Y la peque la quiero meter, ¿no? Quiero meter ese aporte porque es la imaginación, ¿no? Ellos tienen... se van. Y por ejemplo, en el cartel de Cine Excusa intervinieron. Sí. Intervinieron ahí poniendo, ¿sabes? Porque me parece que es muy bonito que dejen una huella, ¿sabes? De cómo ellos ven ¿sabes? Y se entusiasman, ¿no? Es muy bonito, por ejemplo, de colocar de mentores, ¿no? Mi hija está tan emocionada con lo de Harry Potter, ahora está pues colocar en el Festival de Cine Excusa, poner los nombres de las fechas claves por ahí escondidos, ¿sabes? De todos nosotros. Es muy bonito, es muy bonito. Me gustaría más. Yo estaba pensando con la peque, me encantaría la versión mía de las ciudades ambulantes y la versión de ella. Hay lo hicimos la primera con Cuenca y me encanta la visión de Lenita haciendo su Cuenca, ¿no? Cómo lo ven, ¿no? Porque te ven.
Y me gusta mucho, ojalá pudieran meter más, ¿no? ¿Sabes? Porque es eso, ya te digo, son cuentos, en el fondo Son historias. son Sí. historias. Son historias que tú ves el dibujo y no está acabado, ¿no? No es que hay detrás, ¿no? Detrás de cada ventanita. De verdad, lo de las ventanas, ¿no? A mí siempre me ha gustado mirar mucho cuando iba paseando las ventanas, qué hay detrás, ¿no? ¿Qué se puede ver desde ahí? Que se puede ver, qué vida hay. Y ahí lo ves con los dibujos, ¿no? Y aquí es una mezcla es una mezcla de sacar cosas que te han gustado, pero también viendo esas contradicciones que hay, ¿no? Que en el fondo, como hemos dicho al principio de la entrevista, que soy una contradicción. Si yo me definiera, yo soy una contradicción. ¿Sabes? Es curioso. ¿Sabes? Cosas que muchas veces, ¿sabes? Es eso, es un choque. Una Un choque de mezcla. mucho. Alfonso, ¿a qué te dedicas ahora? ¿En qué estás ahora? Ahora estoy apoyando a la zona de reserva campesina y en proyectos, me encanta. Si yo pudiera, lo que pasa es que es una organización que así no tienen recursos y estás apoyando, pero me han apoyado mucho a mí, siempre es impresionante y me encanta trabajar con ellos, ¿no? Es un proceso que yo estoy muy atado, me ha encantado siempre. Y ahorita también estoy trabajando como coordinador del Caqueta de ASOCOP, de la Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila, trabajando en todo este tema de los circuitos asociativos territoriales solidarios, que es una cosa que es curiosa, no me había metido nunca tan profundamente, pero es muy bonito también cómo vas descubriendo algunas iniciativas que en el fondo somos buenos. En el fondo nos cuesta, pero hay cosas que la gente es muy interesante, ¿no? Las cosas que están haciendo la gente, ¿sabes? Me encantó el tema de una red de tenderos que están allí, ¿sabes? Que se ha montado una cooperativa de tenderos, ¿sabes? Y cómo están haciendo iniciativas que dices, carajo, ¿no? Pensando en el que menos tiene, ¿no? Y es muy interesante, muy nuevo, muy interesante. Es curioso, ¿no? Aquí a mí me llama la atención. Somos muy buenos para organizarnos en lo social, en lo político a veces. En lo económico, No. Fallamos. Alfonso, ¿qué te ha marcado, qué te ha enseñado, qué te ha impactado de todo lo que has visto en estos años en zonas de conflicto, con comunidades, con excombatientes, viviendo en países que que no es el tuyo? Algo que te haya marcado, que te ha enseñado tu trabajo todos estos años. Algo. Lo que se te venga a la cabeza ahora que más te ha marcado. Además de ver también a qué puntos puede llegar el ser humano, ¿no? De ser extremadamente bueno a poder ser extremadamente malvado, cruel. Pues es eso, a mí me han enseñado muchísimo cómo la gente puede ser buena, ¿sabes? Cómo incluso en las situaciones más adversas la gente lucha y persiste, ¿no? La fuerza que hay. A mí me encanta de ver cómo, a pesar de tener todo en contra, sigues persistiendo en lograr, ¿no? Las cosas. Eso yo lo admiro de la gente. A mí eso me impacta muchísimo. Es un tema, yo creo que eso es Petrilla, ¿no? Lo ves, es la lucha, ¿no? De no haber tenido nada, de que te han tratado en la vida como una mierda, pero tú sigues y al final acabas apoyando. Fue Petra la que casi nos sacó adelante a nosotros porque mis padres estaban en un puto duro, ¿no? Era así. Y me impacta también el cambio de conocer, ¿no? Cosas. Si algo me cambió a mí, que voy a agradecer siempre de haber saltado el charco, primero salí de allí porque ya no me estaba gustando la deriva que estaba tomando Europa, España, ¿no? Ya esa visión de europeísta, de que somos la... Pero si hay algo que he aprendido aquí es también a saber,
¿sabes? Entender todas esas realidades que son diferentes, a intentar comprenderlas, que nunca vas a llegar, ¿no? Es muy difícil. Y he trabajado con comunidades, con pueblos indígenas y es muy difícil, ¿sabes? Yo sé que no voy a llegar, ¿no? Pero tú, de todas maneras, lo que te enseñan es que hay realidades que no son las tuyas. Y que son concepciones, de todo tipo, intelectuales, de sensibilidad, que no es lo que nos han mostrado, ¿no? Muy curioso, y eso sí que, de entender eso es curioso, ¿no? Porque se te va quitando ese orgullo de que tú eres Alguien. alguien, ¿no? Alguien somos todos, ¿no? Cada uno en su... Y esos alguien que encima luchan cuando no hay nada, son lo más increíble, ¿no? Que ya te digo, nosotros somos privilegiados. Tuvimos acceso a cosas que... Pero eso a mí lo que me impacta es la lucha. Si puedo destacar algo es la lucha. ¿Qué te inspira? ¿Seguir? No sé. Pues la misma gente. Y después también hay algo que me encanta a mí, por ejemplo, todo lo que has leído de las de novelas, de resistencia, ¿sabes? Hay algo también, ¿no? De todo eso, ¿no? Tú ves el Guernica, ¿qué es el Guernica? ¿No? Es mostrar, es la violencia, mirar lo que hicisteis. Creo que, no sé si es verdadero o falso, pero a Picasso creo que los nazis dicen, ¿no? Cuando llegaron a París le preguntaron que por qué había dibujado eso. Le dijeron, yo no lo hice, lo hicieron ustedes. Perfecto. No sé si es inventado o no, pero me parece perfecto. Perfecto. Es como Gaza. Yo no hice eso, lo hicieron ustedes. Y ustedes tienen... ¿Sabes? Un día les juzgará la historia. ¿Les va a juzgar la historia? Ojalá. No sé si... Pero ojalá les juzgue. Para que eso no vuelva a ocurrir y se pare a una maldita vez. Entonces, no sé, es eso. Hay mucho de querer conocer, de viajar, de ¿Quieres volver a España? Sí y no. Siento, no sé, creo yo que si te vas algún día te va a faltar ese movimiento. Esta parte de... Que tiene Colombia y que tiene América. El caos es bueno a veces. No sé, no hay que pasarse. No al extremo. Pero a mí si voy allá es por la tranquilidad. Pero realmente me gusta mucho más. Hay todavía un toque en América que es diferente. Diferente. Y no sé explicarlo por qué, no sé... ¿Sabes? Gente buena y mala hay en todas partes y, ¿sabes? Pero hay aquí algo que es diferente. Es la manera de ver la vida, no sé. A veces Europa uno lo ve, ya demasiado reglamentado. Cuadriculado, tal vez. Pero es una percepción, que ya te digo, no hay la verdad absoluta, ¿no? Es percepciones, ¿no? No sé, y aquí el hecho de que no haya monotonía, de que este país tú te despiertes por la mañana y no sepas qué va a pasar, eso es curioso, ¿no? Y eso te lleva, ¿no? A que siempre te tienes que enfrentar con un reto, ¿no? Sí, es un reto, una aventura, una lucha todos los días, ¿no? Para bien. O para mal. O para mal. ¿Sabes? Alfonso, para las personas que te están viendo, ¿algún mensaje, algo que quieras dejarles, decirles, reclamarles, criticarles? No puedo criticar nada. No, mensajes, que no aceptemos lo que está pasando. Estamos dando pasos de gigante hacia atrás. Y realmente yo sí creo que diría, no podemos aceptar esto. De verdad, es muy peligroso. Nos estamos metiendo en una dinámica muy, muy peligrosa. Y podemos estar a puertas de 50 millones de muertos, como en la Segunda Guerra Mundial o peor. Y no podemos dejar crecer algo que no se puede dejar. Esos monstruos no podemos dejarlos crecer. No hay que alimentarlos, ¿no? No hay que alimentarlos. Y yo lo que digo, ¿no? Hay que luchar contra eso. No nos podemos quedar quietos, no podemos aceptar
ni el surgimiento de la extrema derecha, ni esas posturas xenófobas. No se puede aceptar. ¿Sabes? Habíamos avanzado en algo, no podemos dejar de que eso se borre del mapa, ¿no? Y yo creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta. A veces es muy peligroso hacia dónde vamos. Y me da mucha pena por los que vienen atrás. Las generaciones que están ahí Sí, esperando. que no nos damos cuenta que esto tiene límite. Y no me gustaría, ¿no?, que tuvieran que vivir cosas que no se deben vivir, ¿no? Cuando no tendríamos que estar viviéndolas. Sí, cuando se podría evitar. Sí. Alfonso, gracias No, por a abrirnos ti. las puertas de tu casa, por abrirnos las puertas de una parte de tu vida y compartirnos tu historia. De verdad lo aprecio mucho. No, muchísimas gracias a ti, de Y a verdad. ustedes gracias y nos vemos en otro episodio. Chao. Chao.